Hola familia, buenos días. Hoy domingo tenemos una palabra especial para tu alma, para tu espíritu. Y yo en esta mañana quisiera hablarte de la novia confía en el novio y también el novio en la novia. ¿Quién es la novia? El pueblo de Dios. Y el esposo nos ha dejado una comisión para que cumplamos mientras él regresa. Él nos ha dejado esa comisión para que nos preparemos y esto está en Mateo 28 del 18 al 20. Quiero leerlo. Dice la palabra, esta es la gran comisión que nos ha dejado como pueblo de Dios. Dice la palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comisión que nos ha dejado el esposo para que cumplamos mientras él regresa. Recuerda que él nació, murió, resucitó y algún día va a regresar. Pero por lo pronto nosotros como novia tenemos que estarnos preparando. Y parte de esa preparación como esposa del Señor, tenemos que cuidar de nuestra vestidura que el Señor nos ha dado. Dice la palabra que Él nos ha dado un vestido nuevo. Y cuando nos habla de un vestido nuevo es que ahora somos nuevas criaturas, que tenemos que estar cuidando, lavando, limpiando, y esto habla de santidad. También tenemos que confiar. Qué importante es que una novia confía en su novio, de que le va a ser fiel, ¿verdad? De que va a cumplir sus promesas, de que lo que él le ha dicho, así va a ser. Y parte de la comisión que yo te estaba hablando, a nosotros nos toca confiar, porque como yo te digo, Jesús va a regresar. Entonces nuestra confianza tiene que estar en eso, porque si no, dice la palabra que vana sería nuestra fe. Y nos ha dejado esa comisión, aparte de predicar su evangelio, de hacer discípulos, de bautizarles. También nosotros tenemos que vivir en santidad, cuidar nuestros vestidos para que estén blancos. El día que Él venga dice que vamos a ser como esa novia, con un vestido limpio, resplandeciente, de lino fino. Y también tenemos que invitar a, a los ciegos, a los cojos a esa boda. Y esto habla del evangelismo, porque el Señor, cuando Él regrese, va a invitar no solamente a la novia, sino a todas estas personas que se les predicó el Evangelio, ¿verdad? Y también en Apocalipsis 19, 5 al 9, la palabra nos habla de cómo va a ser esta cena de las bodas del Cordero. Dice en Apocalipsis 19, 5 al 9, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Fíjate lo que tenemos que hacer también. ¿Cómo está esa novia? Gozosa, alegre, porque está esperando que se llegue esa boda. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros como novia ya estamos teniendo esa preparación de ser capacitados, de ser adiestrados, servir dentro de la iglesia para cuando Él venga, reciba a esa novia, como dice aquí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de todos los santos. Estas son las acciones. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postraré a sus pies para adorarle. Hay algo que el esposo va a cumplir. ¿Qué es? Que él va a regresar a esa boda, pero él, aunque no esté físicamente, pero sabemos que él ya cuida de nosotros, él ha prometido que volverá y nos ama y nos suple todas nuestras necesidades. Eso son parte de lo que hace un novio, ¿verdad? O un esposo. Cuida, ama, protege, suple, y aparte también tiene confianza en la novia, así como también la novia tiene confianza en el novio. Aunque él no esté aquí físicamente, la novia sabe que espiritualmente está ahí y tiene la confianza de que va a cumplir con todo esto que te mencioné. Entonces hoy quisiera yo hablarte de lo que significa la confianza. La confianza es muy importante porque si nosotros no confiáramos, te repito, en que algún día Jesús volvería, pues vana sería nuestra fe. Y yo busqué en el diccionario qué significa confiar. Confiar significa dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene confianza. El Señor Jesús ya nos ha dejado esta comisión, lo que yo te acabo de leer. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Dice que nosotros tenemos que prepararnos, capacitarnos, adiestrarnos, hablar del Evangelio, bautizar. No solamente eso, sino también Isaías nos habla, Isaías, de que tenemos que sacar a los presos de la cárcel, a los ciegos, predicar el Evangelio para que cuando Él venga podamos todos asistir a esas bodas del Cordero. También otro significado de confiar es descansar en Él, recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida. Qué importante es esto. Yo te hago una pregunta. Cuando hay problemas, circunstancias difíciles, ¿tú descansas en Él? ¿O descansas en tus propias fuerzas, en tu sabiduría? También otro significado es saber que solo Él tiene el control absoluto. Esto es confiar. Significa confiar. Fíjate, Él nos ha dejado y ha confiado a nosotros la iglesia. Pero no solamente que nos quedemos ahí, sino accionemos, que preparemos a esa novia para cuando Él regrese, la encuentre, como acabamos de leer en Apocalipsis, que la encuentre con vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, accionando, pero sobre todo dice que alegre y gozosa. Y a ti y a mí nos corresponde trabajar en eso, no solo en nuestras vidas, sino en todos nuestros hermanos, ¿verdad? Con todos nuestros hermanos hacer esto, alabar y glorificar el nombre del Señor con gozo y con alegría. Pero existen distractores que nos pueden hacer que desconfiemos. Hay mucha gente que dice: yo necesito ver para creer que Dios existe. O sea, necesitan verlo físicamente para creer que Dios existe. Entonces no hay confianza, hay incredulidad. O quizá esa persona ha pedido algo y Dios no les ha contestado. Entonces empiezan a desconfiar, empiezan a permitir que la incredulidad entre a sus corazones y se van enfriando de tal manera que ya después no les interesa buscar de Dios o simplemente dejan de creer en Dios. Y entonces el enemigo utiliza estos distractores. ¿Sabes que los distractores quitan nuestra paz? Porque
hacemos a Dios más pequeño que a nuestros problemas. Cuando hay distractores, cuando nuestros ojos se fijan en esos distractores, vemos a Dios pequeño y a los problemas los vemos más grandes. Sucede como cuando Josué y Caleb enviaron a los espías para que fueran a ver en números lo que había en la tierra prometida. Les dijeron, vayan a ver cuál es el tipo de gente, qué frutos hay. Entonces los espías les trajeron un reporte y dijeron, son gigantes y, y también los frutos son grandes. Entonces cuando escucharon los demás que eran gigantes, el pueblo se espantó, tuvo temor de que eran gigantes y que no iban a poder entrar a esa tierra porque había ya temor. Pero Josué y Caleb actuaron en un espíritu diferente. Sí tenían temor, pero aquí la cuestión es que no nos quedemos con ese temor, sino que lo enfrentemos, ¿verdad? Ellos lo que hicieron, lo dice Josué 1, si tú empiezas a leer Josué 1, habla de que el Señor les decía constantemente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Y constantemente les estaba hablando de que no tuvieran temor, que Él les iba a ayudar para tomar esa tierra prometida. Por eso yo te pregunto, ¿cómo actúas tú en un momento de aflicción, de problema? ¿Cómo ves a Dios? ¿Más grande que tus problemas o más pequeño que tus problemas? Aquí es importante que no dejemos que nuestra vista se desvíe de lo que Dios quiere hacer y de quién es tu Dios. Estamos hablando de confianza. Si Dios nos ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, tenemos que seguir confiando en eso. Y si tú empiezas a leer la palabra desde el principio hasta el fin, siempre habla de que nos está animando, nos está levantando, que Él siempre está con nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros, Él siempre está ahí. Entonces Él nos ha confiado a la novia es el pueblo de Dios y también Él está cumpliendo con que nosotros confiemos en Él, porque sus promesas son verdad, Él es fiel, por lo tanto tenemos que tener esa confianza en los momentos difíciles. Si Él ha dicho que volverá, Él va a volver. No sabemos ni el día ni la hora, pero Él lo ha dicho en su palabra y va a regresar. ¿Cómo estás tú preparándote para esa venida? Hay distractores y distractor significa algo que desvía mi atención, los problemas, las tormentas, las preocupaciones. Alguien decía, ¿con quién te levantas y con quién te acuestas? Y no se refiere que te levantas con una persona y te acuestas con... No, se refiere a con qué te levantas, con qué preocupación, con qué pensamiento y cómo te acuestas. Si te acuestas con ese pensamiento, con ese eh, distractor, con ese problema. Aquí lo importante es aprender a descansar en Dios, confiar. Yo sé que el confiar es un proceso y que tiene que ver mucho las pruebas, las circunstancias difíciles por las que pasamos, pero Dios nos ha dejado armas y dice que nuestras armas no son armas como la gente las conoce, ¿verdad? Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya que el Señor nos ha capacitado, nos ha adiestrado como los guerreros, como los soldados que somos en su reino, para que cuando Él regrese nos encuentre ya preparados para la cena del Cordero. Entonces decíamos, ¿qué distractores te están haciendo que te desvíes del propósito, de la confianza en el esposo, en el novio? Entonces el enemigo utiliza estos distractores para crear en nosotros derrota, desconfianza, incredulidad, pero aún en los problemas, en las circunstancias difíciles, déjame decirte que Dios saca lo mejor de nosotros. Él pule nuestro carácter,
limpia nuestro corazón. Este es el propósito por el cual Él, los problemas, las circunstancias difíciles es una capacitación, un adiestramiento, el que tu corazón pueda estar limpio y solamente va a venir a través de esto. Dice que la plata se purifica 7 veces y que el platero, hasta que ve que ya está reluciente, que la cara de él se ve en ese, lo que hace, ¿verdad? Puede ser un plato, un platón, una taza de plata. Si ya se alcanza a ver su cara, es que ya está preparado. Entonces, nosotros no vamos a dejar de estar preparados hasta que el Señor venga. Yo te repito que ese es un proceso de confianza, de seguridad en nuestro esposo, en nuestro novio, que es el Señor. Entonces te decía que el enemigo utiliza distractores porque a él le conviene que nos desviemos de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, vamos a ver los problemas pequeños y vamos a creer en el poder, en la autoridad, en el gobierno de Dios. Y también nuestra fuerza o nuestra sabiduría vendrá del Señor para saber cómo solucionar todos estos problemas, circunstancias difíciles. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz y confiamos que Dios está ahí, que nos va a dar el consejo, vamos a poder salir de esas circunstancias difíciles, porque hay mucha gente que toma caminos equivocados para solucionar un problema, una situación difícil. Nosotros aprendemos desde casa cómo solucionar, desde que somos pequeños, aprendemos de nuestros padres cómo se solucionan los problemas. Había padres que gritaban, se enojaban, lloraban, se utilizaban muchos métodos equivocados. Pero gracias a Dios que nosotros, y no los estamos juzgando, pero podemos ver qué nos sirvió y qué no. Y aprender a tener calma. Yo creo que cuando tenemos confianza en nuestro Dios, vamos a poder tener calma, vamos a pensar con sabiduría, con inteligencia para poder tomar una buena decisión. Y es por eso esto tan importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios para poder resolver los problemas que se nos vienen cada día. Si tú crees que los problemas acaban, no, constantemente, si no es una cosa es otra, pero Dios te repito, nos ha dejado las armas para poder solucionar todo eso y también la confianza que podemos tener en Él. Por eso te decía, ¿cómo resuelves tú esas situaciones difíciles? Cuando hay frustración, cuando hay enojo, cuando hay duda, estamos confiando más en las circunstancias que nuestro Dios. Claro que cuando tenemos un problema, una circunstancia difícil, sí vamos a estar tristes, sí vamos a llorar, pero después nos tenemos que levantar y decir, Dios me ha dicho esto, de esta promesa me tomo y voy a pelear la buena batalla junto con mi Dios porque las batallas son de Él. Nosotros solamente, ¿sabes qué vamos a hacer? Solamente vamos a hacer lo que hizo David. David era un jovencito, la palabra no dice exactamente cuántos años tenía, pero dicen algunos escritores que era entre 16 y 17 años. Sus hermanos ya estaban grandes, ya estaban capacitados para la guerra. Entonces un día el papá lo envía con sus hermanos porque los hermanos trabajaban fuera de casa y le envió el papá a David que les llevara la comida. Y en eso se estaban preparando porque el pueblo de los filisteos iban a venir contra el pueblo de Israel. Fíjate cómo el Señor, por circunstancias que no le correspondían a David, él peleó esa batalla. Pero su confianza no estaba en él porque no era un guerrero, no estaba capacitado en las armas. Inclusive hasta dicen que le tuvieron que prestar la armadura y la armadura le quedaba grande. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué confianza podía tener de que la armadura no le quedaba grande?
era peligroso. Se iba a enfrentar, imagínate, con Goliat, era un gigante que medía más de 2 metros y él era un jovencito, yo me lo imagino, no sé, de unos 50 y tantos y delgadito, y enfrentarse con ese gigante que era diestro en las batallas, traía una buena armadura. ¿Qué podría haber dicho David? Yo no voy a hacer nada, yo no estoy capacitado, no estoy adiestrado para vencer a Goliat, pero hubo algo en él que dijo que él confiaba en los escuadrones del Dios Todopoderoso y que él era el que iba a pelear esa batalla y que la victoria se la iba a dar el Señor. ¿Qué harías tú en esta situación? Y es lo mismo, te pones a pensar cuando tenemos problemas, circunstancias difíciles, nos estamos enfrentando a un Goliat. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Tienes confianza en tu Dios Todopoderoso? ¿Consideras que Dios Todopoderoso tiene ese poder, esa autoridad para ayudarte en esa situación difícil? Por eso hoy te estoy hablando de confianza, porque qué importante es como novia, como el pueblo de Dios, que yo confíe en el Dios Todopoderoso. Si no, vana sería nuestra fe. Entonces se decía, ¿cómo reaccionamos ante esos problemas? Y a veces hay angustia y hay ansiedad. Mira, si tú escuchas las estadísticas que hay actualmente en la gente, y también se espera esto, que incremente las situaciones de la salud mental. Hay mucha gente que tiene problemas con la salud mental. Hay angustia, hay depresiones, ansiedad, hay suicidios, porque la gente no sabemos o no hemos aprendido a cómo solucionar los problemas. Eso lo vamos a ir adquiriendo a través de la experiencia, a través de la confianza en nuestro Dios, a través de tener el conocimiento de lo que dice la palabra. Si tú lees Proverbios, Proverbios es la sabiduría de Dios para resolver cualquier circunstancia. Aquí si tú empiezas a leer el proverbio del 1 al 31 te vas a dar cuenta que hay solución para todos tus problemas. Habla del matrimonio, habla de los hijos, habla de tu economía, habla de la paz, la seguridad, la confianza, de todo. Aquí lo importante es que busquemos el conocimiento de Dios. Y entonces vamos a tener esa confianza y se va a ir fortaleciendo nuestra fe, porque aquí tiene que ver mucho nuestra fe con la confianza. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto está en Hebreos 11. Y nosotros no estamos ahorita viendo físicamente a Jesús de que está físicamente, pero sabemos que algún día va a regresar y vamos a estar con Él ahí celebrando las bodas del Cordero. Por eso nuestra confianza y nuestra fe es eso, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, inclusive con los problemas. A lo mejor tienes un problema, tú confías en Dios, tú sabes, no lo estás viendo y a veces las circunstancias se ponen más difíciles, pero crees y pones toda tu fe en el Señor, que esa circunstancia y ese problema, esa tormenta se va a solucionar. Inclusive habla de los desiertos es para eso, para que seamos capacitados, para que podamos estar a solas ahí con el Señor, permitiéndole que Él siga tratando con nuestro corazón. Te voy a leer Proverbios 1 del 25 al 33. Fíjate lo que habla el Señor acerca de los problemas. El Señor sabía que íbamos a tener problemas, pero como yo te repito, debemos de saber cómo solucionarlos. Y aquí dice en el Proverbios 1:25, dice la palabra de Dios, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis,
También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Fíjate que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, dice que desechamos el consejo, que entonces eh, la aflicción va a venir como un torbellino. Cuando viniere tribulación y angustia, y habla aquí, dice, entonces me llamarán y no responderé. ¿Por qué? Porque no hicimos caso al consejo de Dios. Por eso qué importante es cuando nosotros estamos en una situación difícil que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, la voz de Dios. Y Dios utiliza a consejeros, pero no cualquier consejero. Nosotros tenemos que tener confianza en esa persona. Tiene que ser una persona que tú hayas visto que su vida es una vida de prudencia, que no es una persona que va y le cuenta tus problemas a todo el mundo. O sea, tiene que ser una persona confiable. Por eso no cualquier persona puede aconsejarte. Tienes que buscar el consejo sabio. Y dice la palabra que cuando nosotros buscamos el consejo sabio, ahí está la victoria. Pero qué mejor que escuchar la voz de Dios cuando haya una circunstancia, un problema que tenemos que resolver. Entonces ya escuchamos, porque si no esto, ¿sabes qué va a provocar? Si nosotros queremos solucionar los problemas y las circunstancias por nosotros mismos, lo único que vamos a provocar es angustia, ansiedad, depresión, estrés, y que esto lleva a situaciones físicas difíciles, que es muy difícil salir si tú no empiezas a confiar en el Señor. Por eso tenemos que aprender a descansar. Yo te voy a decir, sí es difícil aprender a lidiar con los problemas y las circunstancias, pero cuando peleamos en nuestras fuerzas, esto es lo que estamos provocando: angustia, ansiedad, estrés. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y en este tiempo las estadísticas dicen que hay mucha gente con insomnio, con enojo, con frustración, precisamente con estrés, y esto está conduciéndolos a otras enfermedades. Sabes que cuando hay estrés, nuestro sistema inmunológico está frágil y por eso atacan las enfermedades. Por eso tenemos que aprender a descansar en nuestro Dios, a recostarnos ahí sobre su hombro del Señor. El Señor inclusive nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Es inevitable que tú no entres a esa tormenta o que tengas problemas, pero fíjate que se me venía una imagen cuando tú ves y llueve, inclusive hay una tormenta fuerte, como los niños no les interesa que esté lloviendo fuerte o que sea el agua sucia. Ellos aprovechan el momento, disfrutan que está lloviendo, se meten a esa agua. Tenemos unos vecinos que a veces subía el agua, no sé, como unos 40, 50 centímetros, y ahí andaban nadando, no les importaba que estuviera sucia y todo, pero a veces, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños, porque los niños no les interesa, no están preocupados de que tienen bacterias, que puede haber virus, no les interesa eso, ellos solamente disfrutan el momento. Y Dios nos ha llamado a eso, a que seamos como niños, que disfrutemos el momento. Dice que leí algo de que la persona que se preocupa, que se angustia, cada día va quitándole minutos a su vida. Por eso el Señor nos dice, sonríe, disfruta, porque eso le agregamos valor a nuestra vida, agregamos más tiempo a nuestra vida. Se han hecho estadísticas también de que la gente que disfruta la vida, que disfruta el momento, vive más.
De verdad que eso ayuda. Por eso el Señor dice, gózate, alégrate, confía en mí. Pero te digo, es un proceso y esto lo vamos a ir aprendiendo si tú te dejas moldear por el alfarero, ¿verdad? Yo te voy a dar 5 recomendaciones para salir de esta tormenta y confiar en Él. Es bien importante que tú estés cimentado en el Señor. Y en Mateo 7 nos da un ejemplo de lo que es estar cimentado en el Señor. Tiene que ver mucho con nuestra fe, mucho con nuestra fe. A través de los problemas vamos a fortalecernos a través de nuestra fe. Solo hay 2 caminos, o te fortaleces o te amargas. Y yo creo que lo que queremos en este tiempo es fortalecer nuestra fe. Dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Aquí está hablando de circunstancias difíciles, de problemas, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? El Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Qué importante es estar cimentados en el Señor. Por eso las circunstancias difíciles, los problemas nos hacen estar fortalecidos en Él. Nos tenemos que pararnos en la roca que es el Señor para que podamos solucionar estos problemas. También te decía, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para recibir su consejo. Y nuevamente aquí dice en la parábola de los 2 cimientos, que cualquiera, en el 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué queremos ser? ¿Sensatos o insensatos? El insensato es el imprudente, el que no se pone a pensar, sino que hace las cosas impulsivamente. Eso significa insensato. Yo creo que nosotros, para ser sabios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para solucionar los problemas. Otra recomendación es poner los ojos en Jesús, no en el problema, no en las circunstancias, porque entonces esto es un distractor y te repito, vamos a ver el problema más grande que a nuestro Dios. ¿Cuál es la recomendación? Alaba, adora. Es la manera como nosotros vamos a poder ver a nuestro Dios más grande. En el Salmo 118, si tú empiezas a leer, los salmos son hermosos y también podemos ver el corazón de David, porque él también pasó por muchos problemas, pero cuando él escribió esto, aquí también está el consejo de parte de Dios. Fíjate lo que tenemos que hacer. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Te das cuenta? ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En el Señor. Dice que nuestro corazón no debe de temer porque Él está con nosotros. ¿Cómo te sientes tú como esposa cuando estás viviendo algo difícil y le dices al esposo, o el esposo va y te abraza, te sientes seguro, te sientes protegida ahí? Así es lo que hace el esposo, el Señor con nosotros. Jesús hace eso con nosotros cuando estamos en esos momentos dolorosos de aflicción. Va, nos abraza
y entre en nosotros esa confianza y esa seguridad de que vamos a estar protegidos, porque recuerda que esto es parte de lo que hace un esposo, proteger, hacer que su esposa se sienta segura, confiada. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús, te repito, porque si no lo vamos a ver en las circunstancias, en las personas o en las cosas. Y lo que el enemigo quiere hacer es que tú dudes, que tu fe decaiga, que pueda ser una presa fácil, como dice que el león ha venido a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces nuestra vista tiene que estar bien puesta en el Señor, no en las personas, no en las circunstancias, más que en Dios. Tenemos que enfocar nuestra vida solo en Él, porque esto es lo que nos va a hacer que los problemas se vean más pequeños. Y un ejemplo de esto es cuando Jesús sube a la barca con sus discípulos, empieza la tormenta y lo que hacen los discípulos es se empiezan a preocupar, a atormentar, porque el agua estaba cayendo muy fuerte, decían, nos vamos a inundar, y están preocupados ahí. Jesús, ¿sabe lo que hizo? Se subió a la barca, se acostó, se durmió, y los otros estaban preocupadísimos por lo que iba a pasar. Entonces, lo que hicieron ellos fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor, despierta que perecemos. ¿Y sabes lo que Jesús les dice? Hombres de poca fe. Habló a la tormenta y dice que la tormenta cesó. Entonces Dios quiere que tengamos esa misma actitud de que cuando haya una tormenta, haya una aflicción, lo que tenemos que hacer es reposar en nuestro Dios para evitar el insomnio, el enojo, la frustración, el estrés, que eso nos lleva a otros problemas físicos. Y en tercero de Juan lo dice, que Él desea que tú estés bien en todas las áreas de tu vida, físicamente, espiritualmente, mentalmente y también emocionalmente. Tenemos que, en ese momento difícil, déjame decir que esto es lo más difícil, agradecer cuando hay un problema, cuando hay una tormenta, el que tú le digas, gracias Señor, porque lo primero que hacemos es llorar, a lo mejor reclamamos, pero cuando nuestro corazón toma esta actitud de agradecer y decirle, Señor, gracias, no entiendo por qué estoy en esta situación, pero tú tienes un propósito profético, un propósito especial para que mi corazón se limpie, yo sé que tú vas a obrar en mi corazón, las cosas van a cambiar, van a cambiar. ¿Y cómo vamos a agradecer? Alaba, adora, dile, Señor, tú eres más fuerte que este problema, te alabo, Dios fuerte, poderoso, grande. Dice que Él es grande en misericordia. Y tenemos que hacer a Dios grande, grande. En primera de Samuel 17:47, ve cómo David hizo a Dios grande en una circunstancia difícil. Te dije, él no era un guerrero, no tenía el cuerpo de un guerrero, no tenía la armadura de un guerrero, pero sabía quién era su Dios. Sabía que era un Dios grande, poderoso, en batalla. Dice la palabra, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Cuando pase eso, tú dile al Señor, Señor, tú no nos salvas con espada ni con lanza, de ti es la batalla y nos vas a entregar todo esto en nuestras manos. Qué importante es confiar en nuestro Señor. Pues yo te quería dar estos consejos, gracias a Dios, porque nos permite no solo vivirlo, sino poder darte una palabra de fe, de esperanza, de que tenemos un Dios poderoso, que nada se sale de sus manos, así que aprende a confiar en nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Bendiciones, nos vemos pronto y que Dios te bendiga.